Mi tema en esta mañana, porque me dijeron, usted levanta la mano cuando quiera la imagen. Ahí está. Camino a la madurez espiritual. Camino a la madurez espiritual. Hay un camino que nos lleva hacia un lugar. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen, pero su final es caminos de muerte. Eso quiere decir que existen muchos caminos que se le presentan al hombre en la vida. Y nosotros somos responsables de ver qué camino vamos a tomar. Ya empezamos por el buen camino, que es abrirle el corazón a Jesucristo y que Él sea nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y por eso estamos aquí sentados en esta mañana. Amén. Porque ese fue el primer camino. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Escogimos bien, escogimos el camino correcto. Pero resulta y sucede que la vida de un creyente no se puede quedar solamente en escoger el camino de venir a Cristo y quedarse ahí. Porque hay un lugar a donde tenemos que llegar. Diga, hay un lugar donde tengo que llegar. Y ese lugar al cual cada uno de nosotros necesitamos llegar y Dios espera que lleguemos, ese camino, esta carrera de recibir a Cristo apenas comienza. Apenas comienza. Créame que es un largo proceso y nosotros como hijos de Dios nunca estaremos lo suficientemente maduros. Siempre habrán cosas en nosotros que tienen que ser trabajadas, moldeadas. Padre Santo. Entonces, es importante y necesario que usted entienda y comprenda que esta palabra la necesitamos todos. Así el que tenga un día de haber nacido de nuevo, de haber recibido a Cristo, así como el que tenga 30 o 40 años de estar en el Señor. Necesitamos caminar hacia la madurez. Amén. Y el propósito de esta palabra es que yo lo comparo con la madurez que nosotros como padres queremos que lleguen nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Muchos. Y si no, otros van a tener en algún momento. Pero resulta ser que nosotros siempre deseamos que nuestros hijos maduren, que ellos crezcan. Entonces nuestras responsabilidades como padres es enseñarle a los hijos un sinnúmero de cosas en la vida con el propósito de esa madurez, de lograr esa madurez. Por ejemplo, nosotros los padres tenemos que enseñarle a los hijos a ser fuertes. A ser fuertes. Si nosotros no entendemos y les hacemos entender también a nuestros hijos que nosotros no somos eternos, ellos van a depender siempre de sus padres. Y eso es un serio problema, porque el día que sus padres no estén, se los va a comer la realidad de un mundo injusto, atroz allá afuera. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que la vida es injusta, que la vida duele, pero que sobre todas esas cosas, si tenemos al Señor en nuestro corazón, podemos sobreponernos y reponernos a eso y seguir hacia la meta. No podemos criar hijos dependientes de los padres. Cuando un papá es sobreprotector con sus hijos, está haciendo un pésimo trabajo. ¿Creen que eso es un excelente trabajo? No, padre, no, papá, es un pésimo trabajo. Porque si usted sobreprotege a sus hijos no van a saber defenderse. Mire, si a su hijo le pasó algo, ya está grandecito, todo en su nivel de crecimiento. Pero si su hijo ya está grandecito, donde sabe hablar, donde tiene que ir aprendiendo a exponer, a defenderse, nunca enseñándole obviamente a un hijo violencia, pero sí enseñándole a nuestros hijos que ya pueden hablar y pueden argumentar acerca de algo. Si siempre el papá está metiéndose para poner la espalda por sus hijos, usted está haciendo un pésimo trabajo. Porque los hijos tienen que aprender a defenderse.
Los hijos tienen que aprender a hablar, los hijos tienen que aprender a expresarse. Amén. Entonces, eso es lo mismo que nosotros como pastores queremos lograr en el pueblo. Y es lo que somos llamados a hacer al pueblo. Que el pueblo aprenda a vivir sin la necesidad de siempre depender de un brazo de carne. Que aprendan a madurar. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces, la iglesia tiene que aprender a madurar, tiene que aprender a crecer, tiene que aprender a avanzar, tiene que aprender que el recibir a Cristo es apenas una gota de lo que Dios tiene en este camino. Diga, el ser cristiano es una vida. ¿Y sabe qué es una vida? Todo lo que usted dure en esta tierra. Eso es una vida. Entonces, después de darles esta pequeña introducción, yo quiero que usted entienda que la madurez física o la madurez natural se alcanza. Se dice que que es el periodo de la vida en el que se ha alcanzado la plenitud vitalidad. Ahí es cuando una persona ha crecido. Espiritualmente es aquel que es completo. Diga, completo. Y escuche esto, va camino a la perfección. Tal vez usted diga, pero ¿cómo? El único perfecto es Dios. Eso es verdad. Pero por eso les dije, esto es un proceso y un camino a la perfección. El sinónimo de madurez o el sinónimo de perfección es madurez. El sinónimo de madurez es perfección. ¿Ok? Pero cuando el Señor nos habla y nos enseña en su palabra acerca de la perfección o la madurez, es porque el deseo del corazón de Dios es que nosotros nos lleguemos a parecer cada día más a Cristo. Quiere decir que cuando un creyente se parece más a Cristo, es porque es un creyente que ha estado madurando. Conforme nosotros nos parecemos más a Cristo, igual, más madurez. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces, nuestro sello de la perfección se alcanzará el día que nosotros seamos arrebatados y nos vayamos con Cristo, o si el Señor se tarda 50, 60 o no sé cuántos años más, y tenemos que partir con el Señor en algún momento. Dice que los muertos en Cristo serán resucitados primero. Cuando nosotros lleguemos a ese lugar y nuestros cuerpos sean glorificados, ahí será el sello de nuestra perfección. ¿Sabe por qué? Porque al cielo no entra carne y sangre. Entonces tiene que haber una perfección para poder entrar al cielo. Pero el Señor sabe que aquí ninguno de nosotros en nuestra carne, mientras vivamos en este cuerpo de carne mortal, malcriado, amén, nunca podremos ser 100% perfectos. Pero si Dios quiere, caminemos hacia la perfección. Es muy diferente, amén. Entonces eso es la madurez espiritual. Efesios 4 del 11 al 15, vamos a estar leyendo Efesios 4 del 11 al 15, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, todo eso está bien. ¿Con qué propósito Dios establece los 5 ministerios en la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos. Diga, a fin de perfeccionarme a mí. Podemos decirlo así también, a fin de madurar a los santos. Amén. A fin de madurarnos, Dios establece 5 ministerios en la iglesia. Por eso es que es imposible y es contradictorio cuando hay cristianos que creen que quedándose en la casa y no congregándose están bien, porque eso está fuera de orden. La palabra dice que hay 5 ministerios para que seamos madurados, para que seamos perfeccionados, amén. Entonces necesitamos tener un pastor, amén. No hay tal cosa de que me quedo en la casa y yo estoy bien porque yo recibí a Cristo. Sí,
Mi amor, usted recibió a Cristo y usted va a ir al cielo si usted vive para el Señor aún en su casa. Pero créame que se va a perder todo lo que Dios tiene para usted aquí. Porque la palabra nos habla de que nosotros tenemos que estar arraigados al cuerpo. Entonces, una persona que no está dentro del cuerpo de Cristo, caminando en colectividad con los santos, está fuera de orden. Amén. Pero eso es otra enseñanza. Entonces dice la palabra que ¿con qué propósito? Con el propósito de madurarnos a nosotros los santos. ¿Para qué Dios quiere que nosotros maduremos? Para la obra del ministerio, 1. Y número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay 2 propósitos. Vea cómo nos viene llevando. Establece 5 ministerios con el propósito de madurarnos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos algo, para que funcionemos en la obra del ministerio y para que ayudemos también a perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es el propósito principal. El hacer la obra del ministerio, el edificar el cuerpo de Cristo tiene una meta. La meta es que todos lleguemos a estar unidos en la misma fe y a conocer al Hijo de Dios. Escuche, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y leemos la primera frase del versículo 14. Para que ya no seamos niños. Amén. Muy bien. Pues con ese verso yo creo que ya nos podríamos ir. Pero bueno, hay un poco más. 1 Tesalonicenses 3:12 nos dice, solo quiero que usted vea cómo el propósito de Dios es que usted crezca. Nunca ha sido el plan de Dios tener un hijo para que se quede pequeño. Nunca. Dice, y el Señor les haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Este pasaje nos dice de una manera normal, sencilla, fácil de leer, que todos los creyentes tenemos que crecer. No importa el lugar, la posición donde usted se encuentra ahorita, el lugar espiritual, estoy hablando donde usted esté ahorita, usted tiene que crecer. Amén. El deseo del corazón de Dios es que todos maduremos. Dígale al que tiene al lado, Dios quiere que tú madures. Y que sepan distinguir su estatura espiritual. A ver, piense por un momento, ¿qué estatura tiene usted ahorita? Pues gloria a Dios que es una estatura espiritual, porque si no algunos nos quedamos en el examen. Pero bueno, Dios quiere que usted y yo distingamos la estatura y que tengamos una plataforma de conocimiento y crecimiento y desarrollo en la vida cristiana. Amén. La otra parte de esta enseñanza es que nosotros podamos también autoevaluarnos. Y donde nos encontremos para ver dónde estemos y podamos avanzar. Ahora, hay una gran similitud, le enseñaba yo a los líderes, que hay una gran similitud en las etapas del crecimiento de una persona y de un creyente. Porque la etapa de crecimiento normal es ser un bebé, luego crecer a ser un niño, después ser un joven, después ser un adulto, y amén, y luego la vejez, etc. Hay similitud en las etapas de crecimiento, porque en la vida cristiana también tenemos que pasar por ese proceso. Somos bebés espirituales, niños, jóvenes y después adultos. Hay similitud en las etapas, pero no hay similitud en el desarrollo. No hay similitud en el desarrollo. ¿Por qué? Porque las personas cuando nacen comienzan a crecer, quieran o no quieran crecer. Quieran o no quieran crecer. Yo les decía, tal vez hay una persona que dice, ay, tan bonito ser bebé, me gustó ser bebé. Me alzan, me dan lechita,
me dan comidita suave, me mantienen seguro, calientito. Ay, no. La verdad es que yo me siento bien. Así que me voy a quedar en este tamaño, en esta estatura. Por más que usted y a mí nos guste, que nos arropen, que nos arrullen, que nos den lechita, vamos a crecer. Vamos a crecer. Es involuntario. El crecimiento físico es involuntario. Pasa. Porque así se destinó. Pero el crecimiento espiritual es 100% voluntario. El crecimiento espiritual depende de usted y de mí. No depende de ninguna circunstancia, no depende, es más, no depende ni de Dios. Porque hay gente, Señor, hazme madurar, hazme crecer. Eso no pasa porque usted diga, Señor, hazme madurar o hazme crecer. Hay que trabajar para madurar y crecer espiritualmente. Amén. Entonces, aunque hay similitud en el crecimiento físico en cuanto a las etapas, hay una gran diferencia en cuanto al desarrollo. El desarrollo es involuntario. Diga, mi desarrollo espiritual es involuntario. Es importante también entender que ni usted ni yo podemos apresurar ni detener el crecimiento físico. Repito, no lo puedes detener, eso va a pasar. Nadie tiene la facultad de regresar a ser niño. Es más, ni cuando son pequeños. Ay, yo ya quiero crecer. Yo me acuerdo, mis hijas. Ya yo quiero ser grande, porque yo quiero. Una que decía yo quiero ser mamá algún día. Yo quiero ya crecer, casarme y tener hijos. Vaya, pregúntele ahorita si le gustaría regresarse otra vez a ser pequeña. Ya cambió su mentalidad, pero aunque una persona desee, no lo va a lograr. No lo va a lograr. A diferencia de lo físico, en el plano espiritual, el crecimiento se va a dar con base en disposición. Diga, disposición. De manera que si un creyente busca a Dios fielmente, si guarda la palabra, si mantiene la fe, seguramente, muy posiblemente y muy seguro va a crecer. Amén. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 2:12. Y sabe que el apóstol Juan aquí no le estaba hablando a estas personas de forma física, le estaba hablando en la parte espiritual. Y dice primera de Juan 2:12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Así que vemos tres tipos o tres tamaños de personas espirituales en este capítulo de Juan 2:12, versículo 12. Habla de hijitos, habla de padres y habla de jóvenes. Hijitos, jóvenes, padres. Sigue diciendo el 14: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repito, el apóstol Juan no le está hablando a hijos, jóvenes y padres físicos. Si usted lee todo el contexto, desde el primer versículo, él comienza a hablar y se entiende fácilmente una forma de interpretarlo. Literalmente dice y habla y se sobreentiende que le está hablando al crecimiento espiritual. Amén. Entonces, todo creyente en el Señor debe de experimentar al menos estas tres etapas de crecimiento en su vida cristiana. Yo no quiero que usted tome este mensaje liviano y que usted diga, ay, qué bonita enseñanza. No, esta enseñanza es para que usted se autoevalúe. Es para que usted pese dónde está usted en Dios al día de hoy. Amén.
Si hay un buen crecimiento, se va a experimentar un desarrollo continuo, pero tiene que haber un buen crecimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros no alimentamos bien un hijo, un niño? Cuando vemos niños con desnutrición, niños que no crecen bien, niños que no avanzan, son débiles, todo eso, la mayoría de las veces, con unas poquitas excepciones, pero la mayoría de las veces es por una mala alimentación, porque le hace falta un alimento que le nutra de una manera que lo ponga fuerte. Pues espiritualmente es igual. Nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que estamos comiendo. Ahora, yo quiero enseñarle que esos hijitos a los cuales se refiere Juan son esos bebés espirituales, son esos niños espirituales. Por eso lo habla hijitos. Mire, hijitos. ¿Por qué no dice jovencitos? ¿Por qué no dice padrecitos? Porque a los bebés todo hay que hablárselos así, en chiquitico, en hito, en mi amorcito, en mi cosito. Amén. Como que Juan era tico. Hijitos, hijitos, con ese diminutivo. Eso me muestra a mí ternura de parte del apóstol Juan, hablándole a los pequeñitos en el Señor, hablándole a los recién nacidos en Cristo. ¿Es malo ser un bebé espiritual? No es malo. ¿Es malo ser un niño espiritual? No es malo. Pero ahorita usted va a escuchar cuando sí es incorrecto. No es malo dentro del desarrollo normal, dependiendo la etapa que esté viviendo la persona. No es malo. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que aquí van a venir muchas personas que van a recibir a Cristo aquí, y nosotros tenemos que comportarnos como el apóstol Juan, hijitos. Amarlos como niñitos, cuidarlos como niñitos. Amén. Porque son chiquiticos todavía. Pero no es malo que una persona sea bebé o niño espiritual. Es normal en su etapa de crecimiento normal. Pero vamos a entrar a ver Hebreos 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. Aleluya. ¿Usted me va entendiendo? ¿Sí? Ok. Hebreos 5, 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pablo llegó con una expectativa: wow, voy a ir a hablar con estas iglesias. Según la historia parece que eran como geos, eran reuniones en casas, grupos pequeños. Pablo llega con esa expectativa de hablarle a estos creyentes, y comienza, si usted empieza a leer del versículo 1, Pablo empieza a hablar acerca del sacerdocio de Cristo, acerca del orden de Melquisedec, acerca de misterios más profundos. Pero vean la desilusión que se lleva Pablo ahí. Porque Pablo dice: acerca de estas cosas que les vengo hablando, tengo tanto que enseñarles, tanto que decirles. Es difícil de explicar, es difícil. ¿Saben por qué? Porque ustedes se han hecho tardos para oír. Yo quiero que me lo pongan en la Nueva Traducción Viviente para que usted vea qué bonito que Pablo hablaba a la gente. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que ni escuchan. Yo espero en el Señor que en esta mañana nadie encaje en ese versículo, sino que aquí todos estemos prontos para oír la palabra. Amén. Entonces Pablo se desilusiona. Se desilusiona. ¿Por qué? Porque el problema no era él como predicador.
El problema del cuerpo de Cristo muchas veces, no siempre, muchas veces no es el predicador, sino los creyentes que no tienen la madurez para recibir este tipo de alimento. Pablo quería pasar de darles el chuponcito de leche a darles alimento sólido. Dice el versículo 12, miren, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en Cristo? ¿Cuánto tiempo tiene usted de venir a esta iglesia? Yo quiero que usted piense. Yo quiero que usted analice. Porque debiendo ser ya un maestro, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo se encanfinó, y no es el único libro donde encontramos a Pablo hablándole a la iglesia así. Imagínese usted qué frustrante es que usted tenga un sobrino o tenga alguien amado, querido. Nace, usted está feliz con el nacimiento de ese bebé y usted llega cada año a ver ese sobrino, a ver ese familiar y no crece. Lo ve igual. ¿Qué es lo primero que usted y yo pensaríamos? Que está enfermo. ¿Verdad que sí? Pues es lo mismo. Pablo decía, ¿cómo es posible que ustedes teniendo tanto tiempo de haber oído la verdad de Cristo, de haber sido lavados por la sangre de Jesucristo, tanto tiempo de escuchar mis palabras, de escuchar las personas que les predican, y ustedes no tengan la capacidad de poder escuchar un mensaje que los afirme, un mensaje donde yo pueda hablarles misterios? Dice en el libro de Corintios que Él nos quiere hablar misterios, los secretos de la sabiduría oculta. ¿Sabe para quiénes son esos? Para los que han alcanzado madurez, los que tienen los sentidos ejercitados. En lo natural, todos los seres humanos atraviesan la etapa de la niñez hasta llegar a ser adultos. Comienzan alimentándose con lechita, con alimentos blandos, pero ya llega un momento que de adultos tienen que comer comidita sólida. Conforme el niño va creciendo, se le van añadiendo alimentos, ¿cierto? Se le van añadiendo alimentos, hasta que llega un momento que ese niño ya creció, ya no come papilla, ya no come solamente lechita, sino que comienza a comer sus chicharroncitos, sus vigoroncitos. Eso es para el 22. Pero eso pasa. Pablo aquí muestra como ese descontento tan grande, porque ve que esos creyentes, en vez de evolucionar hacia una madurez, comenzaron a involucionar. Eso puede pasar en la vida, en el crecimiento cristiano, en el desarrollo del creyente. En vez de evolucionar, puede involucionar. Por eso Pablo les decía, debiendo ser ya maestros, debiendo haber estado aquí, yo vengo y me los encuentro otra vez aquí, y pareciera que de aquí ustedes no pasan. Han involucionado porque espiritualmente regresaron a tener necesidad de tomar lechita, de tomar chuponcito, de ser alimentados como niños. Y muchas veces vemos creyentes que por años siguen siendo niños espirituales. Entonces el problema no es ser bebé o niño. Por eso dije en la etapa normal del crecimiento. El problema es que cuando ya nosotros deberíamos de estar en un nivel, resulta ser que hemos retrocedido. Nos hemos estancado en ese lugar y no hemos evolucionado a algo mayor. Amén. Sigue diciendo en el versículo 13.
Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto en la palabra de justicia. Todo el que participa de la lechita, del biberoncito, es inexperto. Entonces yo le pregunto, iglesia bella y preciosa, ¿cuánto tiempo más algunos van a pasar tomando chuponcito de leche? Mi amor, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Hay un tiempo para eso, pero si te quedas ahí estacionado, hay problemas, porque te vas a volver inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿para quiénes son el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe qué? Aquí nos enseña Pablo que los sentidos espirituales se deben de ejercitar. Esa es la forma en que un cristiano va a madurar, ejercitando sus sentidos espirituales. Yo te pregunto, ¿cuánta palabra a la semana escuchas? ¿Cuántas predicaciones oyes? ¿Cuánto te congregas en la semana? ¿Cuánto tiempo le estás dando a la oración? ¿Cuánto sacas para ayunar? ¿Cuánto sacas para tus disciplinas espirituales? Iglesia, salgamos de engaño. La palabra dice, por el libro de Gálatas 5, que en tanto el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Mire, qué fuerte. Qué fuerte, porque a un niño no se le pueden dar responsabilidades. Un niño no tiene la capacidad mental ni madurez para poder administrar todo lo que Dios le entrega. Un niño, Dios le da dinero y ¿sabe qué hace? Se va al mundo a perderlo, a despilfarrarlo, a perderse. Si Dios le da a un niño un carro, se va a andar haciendo loco porque no es capazmente maduro de poder administrar lo que Dios le dio. Por eso nos tenemos que analizar. A veces no llega lo que nosotros esperamos. Pero yo te pregunto, ¿tienes la madurez espiritual para administrar lo que le estás pidiendo a Dios? Dios es tan padre y tan bueno que no nos va a dar nada que a nosotros nos eche a perder. Como usted y yo tampoco lo haríamos con nuestros hijos. Como lo ha enseñado nuestro pastor. Por más que Jorge le diga, siempre usa a Santi, tome la llave del carro, vaya a darse una vuelta. Jorge no lo va a hacer, porque él es un adulto responsable. Y si Jorge, siendo malo, es un adulto responsable, ¿cuánto más nuestro Padre va a ser un padre responsable y bueno con sus hijos, que sabe cuándo es el tiempo de que nosotros recibamos lo que le estamos pidiendo? ¿Por qué Dios no me bendice a mí y al otro sí? ¿Por qué no veo lo que yo quiero ver y el otro sí? ¿Por qué? Y me enojo. Dale un aplauso al Señor. Hebreos 6:1 dice, por tanto, seguimos al capítulo siguiente. Por tanto ya, vamos a ver de cuál falta de madurez nos habla aquí el autor de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la sinónimo de madurez. Entonces, dejando ya los rudimentos de Cristo, vamos, caminen, sigan
Porque tenemos que llegar a la perfección, tenemos que madurar, tenemos que poseer. Amén. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí el autor? Decía: ustedes solo quieren oír las mismas cositas de cuando recibieron a Cristo. De que hay un cielo, todos saben que hay un cielo, ¿cierto? Pero mi hijo, no vamos a llegar a ese cielo si nosotros no maduramos aquí en la tierra. Porque la niñería nos puede aún tirar al mundo. Entonces necesitamos entender que aunque esta gente conocía el ABC del evangelio, se habían quedado estancados. Se habían quedado estancados o habían retrocedido. De manera que había que seguir recordándoles una y otra vez las mismas cosas. Esto es como cuando pasan los años y la persona sigue cayendo en el mismo pecado. Y pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 5 años, pasan 10 años. Mismo pecado. Y hay que estar todo el tiempo recordándole: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. No es posible. Tiene un problema la persona. Amén. Etapa de la madurez espiritual. Dijimos que era los bebés y niños, los jóvenes y los padres. Vamos a hablar un poquitito más en detalle acerca de esto. Los bebés y los niños espirituales. Nos vamos a volver a 1 de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, chiquititos, naciditos de nuevo, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién? Por el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Saqué lo que le habla a los hijos, saqué lo que le habla a los jóvenes, lo uní, y lo que le habla a los padres, porque Juan lo empieza a hablar así, como que se va recordando y les va diciendo. Entonces, lo alineé para que ustedes lo vean junto. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Y les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. ¿Sabe qué pasa con esos chiquititos? Saben solucionar el problema del pecado. Porque saben pedir perdón a Dios, saben ir a Dios y humillarse, pero hasta ahí. No saben más allá de eso. Se han quedado ahí en la primera parte. Señor, tú me perdonas, Señor, tú me perdonas, Señor, tú me perdonas. Amén. Pero esos hijitos son aquellos que ya creyeron en Jesucristo, ya creyeron en el Señor, han sido regenerados, han sido engendrados por la vida de Cristo. Esos hijitos, esos pequeñitos son los que desarrollan la confianza en el Señor. Comienzan, aprenden, ya van aprendiendo a desarrollar una confianza. Pero ¿qué pasa si un creyente se queda solamente confiando en Dios? Está mal, porque la confianza debe traducirse a fe. Pero eso es parte del proceso. En la primera etapa de nacimiento, de niñez, está bien que confiemos en Dios. Pero conforme vamos creciendo, esa confianza debe traducirse en fe. Repito, esos hijitos tienen el conocimiento de un Dios que los toma junto con sus pecados. Amén. En contraste, estos hijitos, vamos a ver qué pasa. Sí, saben el perdón de pecados, pero vamos a ver el contraste. Yo allá hice una ejemplificación y no lo pude terminar en el retiro. Y quiero solamente retomarlo para que lo entiendan. Necesito uno chiquitito, uno medianito y uno grande. A ver, 3 hombres que me ayuden. Uno pequeñito, uno medianito y uno grande. Vengan. A ver. Andrés, venga. Ajá, y Abraham. Ok, ahí vienen. Vamos a ver. Pongámonos del tamaño, a ver cuál es más alto. Sí, ok, quedémonos así. Gracias, mi amado. Gracias. Póngaseme aquí, por favor. Mire.
Cuando nosotros no conocemos a Cristo, va a pasar esto. Va a pasar esto. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando no conocemos a Cristo. Venimos a Cristo, somos regenerados por la sangre del Cordero de Dios, recibimos el perdón de pecados y nuestro estatus interno sigue estando así, muy parecido, hasta que nosotros comencemos a crecer espíritu, alma y cuerpo. Conforme nosotros vamos creciendo, las cosas dan un giro y comienza a ser al revés: espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos más maduros en el Señor, el espíritu es el que tiene que gobernar. El espíritu es donde Dios viene a habitar. El alma es la que tiene que ser renovada por la palabra de Dios. Y la carne se sujeta a alguno de estos dos. El alma también se sujeta a alguno de estos dos, dependiendo cómo esté el crecimiento de ese cristiano. Si ese cristiano está muy carnal, vuélvase, Abraham. Si ese cristiano está muy carnal, entonces la carne jala al alma. Si ese cristiano está muy espiritual, entonces el espíritu jala al alma y la carne no le queda otra que seguir. ¿Están entendiendo? ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Espíritu, alma y cuerpo? ¿O espíritu, alma y cuerpo? Porque cuando el cuerpo o la carne está más arriba de los demás, es la que va a gobernar todo en esa persona, para mal, para mantenerlo niño. Y se los voy a mostrar con la palabra. Gracias. Un aplauso aquí a los modelos. Primera de Corintios 3, 1 al 3, perdón. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Vamos a ver el contraste de estos niños espirituales, de estos bebés o estos niños espirituales. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, oiga otra vez Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, pero qué frustrante, ni todavía, ni aún sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Dejémoslo hasta ahí. Quiere decir, quiero hacer aquí una división. Mientras un nuevo creyente sea bebé y niño y esté caminando, bien por él, bien con él. Estamos para cuidarlo, para amarlo, para ayudarlo. El problema es cuando caemos en el libro de Hebreos 6:1, que Pablo les decía, debiendo ser ya maestros, y todavía se comportan como niños. Quiere decir que así como perfección es sinónimo de madurez, niñería o niñez es sinónimo de carnalidad. La palabra lo está enseñando. Estoy llevándolos a un lado a otro y estamos sacando que es así.
Pablo aquí en 1 Corintios lo habla bien claro. Cuando un creyente, debiendo ser ya maestro, sigue siendo niño y no crece, vive por la carne, todo se le da. Caminan por el alma, por las emociones, por los sentimientos. Se dejan llevar por lo que siento. Aquí voy a pisar un poquito de callos, pero es que esto es palabra que nos va a madurar. Esos son los cristianos que no salen de la casa si está lloviendo. Esos son los cristianos que se quedan en la casa porque se les cayó una pestaña. Es la verdad, mis hijos. Es la verdad. Yo quisiera decirles otra cosa, pero es la verdad. Esos son los cristianos que cambian los cultos por cualquier cosa. No son capaces de decirle no a un familiar. No son capaces de decirle no al jefe. No puedo, tengo compromisos. Mi hijo, escúcheme, con el corazón le hablo. Mientras sigas teniendo estas formas y estas conductas, no vas a crecer. No vas a crecer. No vas a crecer. Los celos, los pleitos, las divisiones, las disensiones entre hermanos en la casa son evidencia de niñería. Pablo lo está diciendo aquí, lo está enseñando. Eso es carnalidad. Eso es que has dejado que te domine más tu carne que el espíritu. Por lo tanto, el que me la hace, me la paga. Por lo tanto, yo siempre tomo venganza de las cosas. Por lo tanto, nunca tengo una palabra blanda, una respuesta blanda para responderle a alguien. Todo lo que me digan, yo me sulfuro. Hay momentos donde uno se enoja. Se enoja. Yo ayer me enojé con una de mis hijas. Me enojé. Y me quiso llegar como, yo dije, no, es que tengo la razón. Pero nos enojamos, pero ya pasó. Yo no puedo guardar ni albergar estas cosas. Un cristiano carnal es aquel que guarda en su corazón resentimientos. Los alberga en el corazón, no los saca porque no sabe cómo o no quiere. Por eso Pablo decía, ¿cómo ustedes me van a decir a mí que no son carnales si ustedes siguen peleándose entre ustedes? Mire, yo odio el fútbol. Lo reconozco aquí, perdón para los que les encanta. Lo odio con cada fibra de mi ser. Es lo único que odio en esta vida. ¿Y sabe por qué odio el fútbol? Porque en vez de ser algo para unir, lo que hace es dividir. Aún aquí mismo en iglesia van a jugar y terminan agarrados del moño. Solo Richard no, porque no tiene moño. Lo salvé, hijo, lo salvé. Pero eso es lo que pasa. En vez de ir a hacer un juego amistoso, ¿a dónde va? A un juego amistoso. Y terminan tratándose. ¿Dónde está la vida de Jesús en esas personas? ¿Dónde está la vida del Espíritu en esa persona? Ay, se ríen porque saben que les llegó. Pero entonces Pablo nos decía, ¿cómo ustedes, Dios mío, cómo van a entender esto? Se siguen peleando, se siguen murmurando entre ustedes, siguen hablando unos de otros, siguen chismorreando, siguen de metiches, viendo a ver qué hizo el hermano, la hermana. Eso es ser niño todavía, porque vive por la carne. El niño se enoja y se ofende fácilmente.
El niño espiritual viene al culto y si hay una prédica donde nos están sacudiendo el piso, sale ofendido y no vuelve a la iglesia. Yo no me lo estoy inventando, les vengo dando una enseñanza entera. Que el niño no puede recibir alimento sólido. Ese niño es el que se ofende porque desde el altar o porque el líder le llamó la atención y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué estás llegando tarde a todos los servicios? ¿Por qué estás faltando tanto a los servicios? Tienes que acomodar esto en tu vida, etcétera. Porque nos disciplinan, el niño se ofende. ¿Y sabe qué hacen los niños? Usted ha visto dos niños jugando. Vaya a un jardín de niños o a un parque, siéntese a observarlos. Si no se hace lo que ese niño dijo, se enoja. Si no le dieron el juguete que quería, se enchompipa. Y hace esto, como dice ahora: ya no juego. Y llega la mamá o el papá: mi amor, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué está así? Porque Raulito no me quiere prestar el carrito. Ya no juego. No, ya me voy. Suena risible, pero esa es la actitud de muchos cristianos. Su niñería les hace no recibir un mensaje. Porque todavía están en la carne, no soportan un mensaje espiritual. Los niños renuncian a sus llamados y servicios cuando se les llama la atención, cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, cuando no les dieron el lugar que ellos querían, cuando tienen problemas afuera, se desquitan con el llamado de Dios y le renuncian al Dios del cielo que los escogió. Y ya no voy a servir porque tengo problemas en mi casa, porque no me pusieron a cantar. Mira, esto se trata de Jesús. No se trata ni de ti ni de mí. Así que a quien Dios quiera usar para que su nombre sea exaltado, no depende de nosotros. Depende de que Él nos escoja para algo. Y si no me escogió a mí y escogió a otro hoy para que estuviese aquí, mira, yo me gozo cuando aquí predica líder Ricardo, líder Andrés, cualquier líder. Yo me siento ahí. Es más, le dije a mi esposo: ¿por qué no pone un líder el jueves? Me dijo: no, usted va a predicar. Amén. Pero el que es niño se ofende por todas esas cosas. ¿Sabe qué hacen los niños también? Abren su boca sin filtro. Los niños no tienen filtro para decir las cosas. Y yo les contaba unas anécdotas a los líderes allá, como mi hijo Isaías. ¿A dónde está mi hijo Isaías? Me hacía pasar unas vergüenzas cuando era pequeñito. Porque él nunca tenía filtro para decir las cosas. Chiquitito, a cualquiera le decía que era feo, que tenía esto, que tenía lo. Yo no hallaba dónde meterme, hermano, porque los niños son crueles. Porque ellos no saben. ¿Me entiende? Pero así hay muchos cristianos. Son tan niños espirituales que les es fácil hablar lo que sea, decir lo que sea. No importa quién yo hiera, no importa quién se sienta mal. Yo le voy a decir la verdad, porque la verdad es la verdad y la verdad se tiene que decir. ¿Y quién te mandó a ti a ser juez de la verdad? No tienen ni la edad, ni el crecimiento, ni la madurez, ni el tiempo para decir una verdad. Aplícatela a ti mismo primero. Pero eso hacen los niños. No tienen filtro, abren su boca cuando quieren, donde quieren, como sea. Se consideran superiores a los demás. Por eso es que siempre quieren brillar. Como yo ya me sé 5 versos de la Biblia, a mí ya me pueden dar el puesto de líder Andrés. A mí me pueden quitar a Ricardo porque yo lo haría mejor. Pues
No, 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 no. Soy hijo. No. Dios escoge a quien Él quiere. Así usted y yo pataleemos, relinchemos, y Dios le da lo que quiere a quien quiere. Es que no venga usted, no sea niño en venir a reclamarle al pastor algo. Porque el pastor pone de acuerdo a lo que está oyendo de Dios. Amén. La etapa de jóvenes, les escribo a ustedes jóvenes, 1 Juan 2:13, seguimos ahí. Porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Esto me termina de comprobar que Juancito no le estaba hablando a los jóvenes físicos, le estaba hablando a jóvenes espirituales. Si los jóvenes por fe se sostienen en Cristo, viven por la fe del líder, viven por la fe de los pastores, viven por la fe de los padres. Pero aquí Juan les dice, ustedes han vencido al maligno, ustedes son fuertes. Obviamente, cuando un muchacho empieza a crecer sano y llega a su juventud, está en la vitalidad, tiene fuerza, puede hacer cualquier cosa que se proponga, no se cansan, Dios mío, no se cansan, ni desconectándolos porque les queda corriente en el cable. El apóstol Juan recalca en 2 ocasiones que los jóvenes son aquellos que han vencido al maligno. ¿Y sabe cuál es el arma más letal contra nosotros? El engaño. El engaño del maligno es el arma más letal que él usa contra los cristianos. Por eso 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice el versículo que sigue, ahí está la respuesta, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, ¿cuál es el antídoto contra el diablo? Contra el maligno, contra sus engaños, contra sus mentiras. Resistir al diablo en la fe. Por eso es que si un creyente no es fuerte en su fe, no es firme en su fe, va a ser fácil botarlo por el enemigo como nada. Amén. Esos jóvenes ya comenzaron a crecer en la palabra, se comenzaron a alimentar, comenzaron a hacer la transición de la confianza a la fe, comienzan a crecer en fe, comienzan a llevar ya, a llegar a poseer cosas. Ya usted los ve que llegan contentos con un testimonio, Dios me hizo esto, ven sus primeros milagros, Señor, gracias, porque ya empiezan a afianzarse más en el Señor. Necesitan cuidado, pero más que todo, supervisión. Cuando son niños necesitan cuidado, que no se caigan, que no se golpeen, que no caminen por donde no tienen que ir. Amén. Estos jóvenes ya, cuando estamos jóvenes espirituales, damos inicio al perfeccionamiento en esa fe para no sentir, no caminar por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Amén. O sea, eso quiere decir que las convicciones comienzan a fortalecerse en esa persona. Esas convicciones firmes, donde ya el enemigo viene a traerle un engaño y como está más fortalecido, como ya es joven en el Señor, sabe decirle no al diablo, sabe decirle no a las personas, sabe decirle no a quien quiera venir y persuadirlo de hacer lo incorrecto. Permanecen creyendo en Dios de modo que vencen al maligno, comprenden más la palabra de Dios, les hace fuertes y les da un avance. Pero pasamos a la etapa de adulto, de padres. ¿Por qué el apóstol Juan le llama padres? ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a este nivel ya nosotros somos capaces de dar vida. Somos capaces de reproducirnos. Por eso, ¿qué problema en muchas iglesias cuando le dan a los niños puestos para que ellos supuestamente se reproduzcan? ¿Sabe qué van a reproducir? Un kindergarten, que en vez de traer crecimiento a la iglesia, va a traer 1000 problemas a la iglesia. Entonces, cuando llegamos a esta etapa de adultos, ya estamos maduros, ya estamos bastante maduros, ya vivimos por las convicciones depositadas en el Espíritu.
Ya los cristianos comienzan a tomar decisiones no por la carne, sino por el Espíritu, porque han fortalecido mucho su espíritu, se han ejercitado en los sentidos espirituales de manera que ya saben tomar decisiones no de acuerdo a emociones, no de acuerdo a lo que siento, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Ya el bebé pasó de niño a joven y de joven a adulto. Solo los adultos pueden ser mentores, cuidadores y reproductores, porque hay un sentido de responsabilidad ya en el adulto. Amén. Así que cuando el apóstol Juan se refiere a padres, lo hace pensando en que ya están en un nivel espiritual, de manera que tienen la capacidad de ayudar en el cuidado a otros. Son capazmente responsables. Dice el 2:13, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al Padre desde el principio. Dice el 14, les escribo a vosotros, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Lo vuelve a recalcar. ¿Qué dice Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo, iglesia? Jesús. Así que aquí el apóstol Juan lo que nos está diciendo es que cuando hemos llegado a la etapa de la madurez, a la etapa de la adultez, es porque nosotros ahora sí, una cosa es conocer a Jesús para salvación y otra cosa es conocer a Jesús para mantenerse. Aquí ya el adulto ha llegado a este punto donde ha conocido al que es desde el principio. ¿Sabe por qué? Porque ese adulto ya sabe poner los ojos en Jesús. La palabra dice, puestos los ojos en Jesús. Todos recitamos eso, pero no todos lo cumplimos. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos cosas que no nos gusta en la iglesia, queremos salir corriendo. Y no son cosas de pecado, son tonterías. No son cosas de pecado en el ministro, no son cosas de pecado en el altar. Esos son niños todavía, porque no tienen sus ojos puestos en Jesús. El que pone los ojos en Jesús es porque verdaderamente ha madurado. Porque no importa lo que yo vea, yo sigo con mi mirada puesta en ese galardón. Yo sigo con mis ojos puestos en el que me llamó. No me importa quién cayó a un lado, al otro, quién se fue, quién vino, quién hizo, quién no hizo. Yo voy a seguir con mis ojos puestos en el que es desde el principio. Amén. Los adultos no retroceden al mundo, jamás. Sin importar lo que pase, no retroceden al mundo. ¿Se pueden caer? Claro que sí. ¿Pueden pecar accidentalmente? Sí. Pero la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado, que es nuestro abogado defensor. Cuando usted y yo nos equivocamos en algo, nadie es quien para condenarte, nadie es quien para señalarte. Ese es el problema del legalismo, que a veces una persona comete un error, una falta, y en vez de restaurarlo, como dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿sabe qué hacen? Lo pisotean, lo majan y hasta lo sacan de los grupos. Pero el amor de Jesús, cuando nosotros somos grandes ya, adultos, maduros, entendemos que estamos para restaurar, para levantar al caído, para ayudar al que se equivocó, para decirle, amor, sigue adelante, Jesús te sigue amando, sacúdete, lávate en la sangre. Entonces, en eso estamos. Y si un maduro se cae, puede caerse, levántese, siga adelante. Pero una persona que es madura nunca va a volver al mundo, nunca, porque ha puesto sus ojos, su mirada en Jesús. Amén. Colosenses 3:2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ven, los maduros ya ven las cosas que no se ven. A los maduros les llaman a veces hasta loquitos. Loquitos, porque siempre están hablando cosas de fe, cosas invisibles. ¿Sabe que aquí en esta primera parte Colosenses dice, poner la mira en las cosas de arriba? En el original griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento, no fue en hebreo, fue en griego, por eso siempre se alude a la palabra en griego. Dice que proneo, y proneo es usar la mente, es un patrón de pensamiento.
Colosenses nos está hablando que el cristiano maduro es aquel que tiene un patrón de pensamiento. Siempre está pensando en Jesús, siempre está pensando en las cosas celestiales, siempre está pensando en cómo ser un mejor hijo de Dios, en cómo amar a Jesús, en cómo agradarle, en cómo ayudar al hermano, en cómo levantar al caído, en cómo bendecir al necesitado. Eso es proneo, un patrón de pensamiento en la mente de un creyente. Eso significa dirigir tu atención y pensamiento a algo constante, constante, constante. Mire, si nosotros ponemos nuestro pensamiento siempre en las cosas de arriba, uy, Dios mío, si estuviésemos siempre pensando en el Señor en todo momento, ahí usted está alabando a Dios. Si usted tuviera esa actitud siempre, usted se evitaría un montón de caídas en su vida. Amén. Entienden, estos maduros entienden que Cristo ahora tiene un cuerpo acá en la tierra. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Ay, Dios mío, ve, vamos a volvernos a la escuelita dominical. ¿Quién es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? La iglesia, usted, yo, somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir que el maduro espiritual discierne el cuerpo, ya sabe discernir el cuerpo. Por lo tanto, teme tocar al cuerpo, porque entiende que es el cuerpo de Cristo. Ya le es, piensa 1000 veces en decir algo contra un hermano, en hablar del líder, en hablar del pastor, porque sabe discernir el cuerpo, sabe que somos parte del cuerpo. Y si yo hablo mal del cuerpo, yo estoy hablando mal de Cristo. Amén. Ese maduro es aquel que está dispuesto a poner todo por basura con tal de cumplir el plan de Dios para su vida. Amén. Ya no se distrae en asuntos terrenales, trabaja por ellos, pero su pensamiento vive en Filipenses 4:7. Lo que era para mí ganancia, lo tengo ahora por basura por amor a Cristo. Amén. Ese es el cristiano maduro, el que sabe acomodar sus prioridades, el que sabe acomodar. Reconoce el llamado de Dios para su vida. No se detiene en su carrera por la caída o la lentitud de otros. Es triste, pero aquí ¿cuántos han comenzado en Cristo que tal vez vinieron al Señor con alguien más, con un familiar, con un amigo, con quien sea? Y usted al día de hoy está aquí sentado viendo la gloria de Dios y esa persona quedó postrada en el desierto. Pero el que es maduro no retrocede. El que es maduro sigue avanzando. ¿Sabe qué hace? Ora por él. Le extiende la mano. Si no quiere que lo levantes, tú sigues tu camino, porque tú tienes que llegar a la meta. El cristiano maduro se deja moldear en humildad. Está muerto también el cristiano maduro a las críticas, a las murmuraciones y a las detracciones. El que es maduro, pueden decir lo que sea de ti, que a ti eso no te afecta. No te afecta. Molesta. Nos gusta. A nadie. Pero no se detiene por esas cosas. Además, nadie le tira piedras a un árbol sin frutos. Amén. Las detracciones, las murmuraciones, los chismes que se levanten contra ti son una excelente forma de madurarnos. Pero ya el cristiano maduro, eso ni le fu ni le fa, no se ofende con facilidad, ya no ama al mundo. Camina en amor incondicional con la gente, no importa lo que te hagan o no te hagan, tú sigues amando. Tú sigues extendiendo la mano. Ya come alimento sólido. Sabe tomar decisiones porque ya les dije, ha metido la palabra. No se dejan mover por el alma ni la carne porque saben que son gobernados por el Espíritu. Amén. Y considera a los demás como superiores a él mismo. Todo lo contrario de los niños, que se consideran superiores ellos a los demás. Los maduros consideran a los demás como superiores a él mismo.
Toco rápidamente esto y vamos terminando. ¿Qué nos lleva a madurar? ¿Qué nos lleva a madurar? El alimento que comemos. 1. Por eso es que hay que tener tanto cuidado a qué iglesia tú vas, dónde tú te congregas, qué estás oyendo. En YouTube encuentras miles de mensajes, pero no todo se puede oír. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, decía Jesús, y ese principio es aplicable para nosotros, los hijos de Dios, con nuestro pastor físico. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted está siendo alimentado, está siendo bendecido, tenga cuidado, no se vaya a la plataforma de YouTube a oír cualquier predicador. Entonces, lo que usted oye te da crecimiento. Ya dije, las detracciones, las críticas, las murmuraciones, los chismes que se levanten contra ti, te hacen crecer también. ¿Sabe por qué? Porque cuando esas cosas vienen, y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer esto, mire, diga, cerrar boca. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien te está ofendiendo, y hay que saber mantener la calma en el momento, todo eso nos hace crecer. Mientras le sigamos dando rienda suelta a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a que usted me la paga, no vamos a pasar de ahí. Entonces todo esto nos ayuda a crecer. ¿Qué más nos ayuda a crecer? Las pruebas. Diga, las pruebas. A nadie le gustan las pruebas, pero son necesarias. Las pruebas, las circunstancias, los sufrimientos, eso lo puedes leer en Hebreos 5 del 8 al 9. Como Jesús dice que mediante el sufrimiento aprendió obediencia y fue perfeccionado. Oye, el sufrimiento a Jesús lo perfeccionó, porque aunque Él era 100% divino, era también 100% hombre. Y en su humanidad Él tenía que ser perfeccionado al igual que usted y que mi persona. Sufrimiento lo hizo ser perfeccionado. Y dice que después en el 10 Dios lo nombró sumo sacerdote. Dios lo nombró. Después de haber sido perfeccionado. No creas que a ti Dios te va a nombrar algo sin pasar el proceso, porque ni Jesús, ni siquiera Jesús fue nombrado sin haber sido perfeccionado, menos nosotros. Necesitamos ser perfeccionados, madurados. ¿Cómo maduramos? Con conocimiento, revelación y cumplimiento de la palabra. Amén. Cumplimiento de la palabra. ¿Todos estamos recibiendo el mismo alimento en esta casa? ¿Verdad que sí? Todos recibimos el mismo alimento. Entonces, ¿por qué unos maduran y otros no? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque unos sí trabajan con lo que oyen y otros no. Los que no trabajan con lo que oyen se siguen manteniendo en el nivel de niño. El que trabaja con lo que oye comienza a desarrollarse hasta llegar a ser un hombre en perfección. Y termino diciéndole, iglesia, que Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que yo crezca, Dios quiere que salgamos del lugar donde estamos. ¿Sabes? Dios no es una religión. Dios no es una religión. El propósito de Dios es que lo conozcamos a Él y que tengamos una relación con Él. Y que Él nos pueda perfeccionar en el caminar, en el proceso. Que podamos ser mejores hijos de Él cada día. ¿En qué sentido? En que podamos ser esos que damos fruto. Es que la persona madura, escuche esto, la persona madura no es la que tiene un cargo. Porque a veces se pasan el proceso y le dan cargos a niños. Lo dije ahorita. Entonces, el maduro no es el que tiene un cargo, el maduro no es el que carga dones. No,
Porque la palabra del Señor, cuando habla de los dones, dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones, o sea, los regalos, como Él quiere. Pero los frutos sí hablan de nuestra madurez. Los dones son regalo, por los frutos hay que trabajar. Amén. Así que Dios quiere eso para la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que conquistemos, Dios quiere darnos. Hay una herencia que lleva tu nombre. Pero yo te pregunto, ¿estás preparado ya para recibir esa herencia? ¿Estás en el lugar donde tienes que estar para recibir? ¿Sabe cómo uno como pastor se da cuenta cuando una persona está creciendo? Porque aprende a hablar. Porque ya aprende a hablar, se expresa diferente. Usted no ha visto a los niñitos balbucean. Cuando ya son grandes, ya se les entiende lo que hablan. Amén.